Las artimañas de Satanás. Segunda de Corintios 2:11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Lo que motivó esas palabras fue lo siguiente. En la iglesia de Corinto había una persona en desgracia que había cometido una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que tenía la mujer de su padre. Pero, ya sea que a causa de su riqueza, poder o alguna otra razón, igual que muchos transgresores del día de hoy, él no había sido expuesto a las censuras de la iglesia. Como consecuencia, el apóstol Pablo, en su primera epístola, los reprendió severamente por tal negligencia disciplinaria y les dio la siguiente orden. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, lo debían excomulgar solemnemente, lo cual en aquel entonces comúnmente resultaba en alguna enfermedad. Los corintios, siendo obedientes al apóstol como hijos amados, tan pronto como recibieron esta reprimenda, se sometieron y expulsaron al infractor de la iglesia. Pero desgraciadamente, mientras se esforzaban por enmendar su falta, se encontraron con otra. Debido a que antes habían sido muy blandos y negligentes, ahora se comportaban con él con demasiada severidad y resentimiento. Por eso, el apóstol Pablo, en este capítulo, reprueba eso y les dice: es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Con eso, quería decir que esa persona ya había sufrido suficiente, y por eso, para que no fuera tentado con Caín a decir: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, o para usar las propias palabras del apóstol, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, deben, ahora que él ya ha dado muestras de arrepentimiento, perdonarlo para confirmar su amor por él y para restaurarlo con espíritu de mansedumbre, para que Satanás, quien está tratando de tentarlo a la desesperación, no tome ventaja sobre nosotros y de esa manera, exponiéndolos a ustedes, la iglesia, como despiadados y crueles, causar que el santo nombre por el cual fuisteis llamados sea blasfemado. Pues no ignoramos sus ardides, y sabemos muy bien que Satanás utiliza multitud de sutilezas para alejar y engañar a los hombres incautos y desprevenidos. De esa manera se encuentra relacionada esa porción de la palabra con su contexto. Así que, dado que Satanás tiene muchas artimañas, y su aljaba está llena de otros dardos ponzoñosos aparte de los cuales nos lanza para llevarnos a la desesperación, esta mañana, en el siguiente discurso, primeramente, observaremos brevemente qué hemos de entender por Satanás, y en segundo lugar, les señalaré cuáles son los principales ardides que generalmente utiliza para alejar a los convertidos a Cristo. Además, también prescribiré algunos remedios contra tales ardides. Primero, ¿qué hemos de entender cuando nos referimos a Satanás? Pues bien, la palabra Satanás, en su significado original, significa adversario, y en su aceptación general, se utiliza para señalar al principal de los demonios, quien por tratar de ser como Dios, fue arrojado del cielo, y al cual ahora se le ha permitido, junto con el resto de sus huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, merodear para buscar a quien devorar. Escuchamos de él inmediatamente después de la creación, cuando en forma de serpiente se puso en guardia para engañar a nuestros primeros padres. Él es llamado Satanás en el libro de Job, donde se nos dice que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos. También nos dice la Escritura en el libro de Crónicas: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. En el Nuevo Testamento se le llama de diferentes formas. A veces es llamado el maligno, porque él es intrínsecamente malvado y nos tienta al mal. Algunas veces es llamado príncipe de las potestades del aire y espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, porque él reside mayormente en el aire y además se dice que todos los que no son nacidos de Dios están aliados con él.
Él es enemigo de Dios y de la bondad. Él es aborrecedor de toda verdad. ¿Por qué otra razón calumniaría a Dios en el paraíso? ¿Por qué le habría dicho a Eva, ciertamente no moriréis? ¿Y por qué habría prometido darle todos los reinos del mundo y sus glorias a Jesucristo si tan solo postrado le adoraba? Él está lleno de malicia, envidia y venganza. ¿Qué otro motivo lo conduciría a perturbar la inocencia del hombre en el paraíso? ¿Y por qué sigue siendo tan incansable en sus intentos de destruirnos cuando nosotros no le hemos hecho nada malo? Él es un ser de gran poder. Eso se puede notar en que le fue posible influir en la imaginación de nuestro bendito Señor, de modo que pudo presentarle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos en un instante, como también se puede notar en su poder para trasladar el sagrado cuerpo de nuestro Señor por el aire hasta el pináculo del templo, y también al conducir furiosamente un hato de cerdos a las profundidades del abismo. Sí, tan grande es su poder, que yo no dudo que si Dios le permitiera utilizar toda su potencia, podría poner la tierra de cabeza o sacar al sol de su órbita. Pero, a pesar de eso, Él es más notable por su astucia. Al no obtener permiso de las alturas para tomarnos por la fuerza, Él está obligado a esperar por oportunidades para engañarnos y atraparnos astutamente. Por eso utilizó a la serpiente, la cual era más astuta que cualquiera de los animales del campo a fin de tentar a nuestros primeros padres. Y en consecuencia, se dice en el Nuevo Testamento que Él es hábil en las artimañas engañosas del error. Y en las palabras de nuestro texto, el apóstol dice, no ignoramos sus ardides, dando a entender con ello que estamos más en peligro de ser seducidos por sus artimañas que de ser atrapados por su poder. De esta breve descripción de Satanás podemos fácilmente juzgar quiénes son sus hijos. El que ama la mentira, el que calumnia y habla mal de su vecino, y los que tienen el corazón lleno de orgullo, engaño, malicia, envidia y toda falta de misericordia. Seguramente ellos tienen a Satanás por padre, porque conocen las intenciones de Satanás y, aun con todo eso, las obras de él practican. Pero, si se pudieran ver a ellos mismos, o a Satanás tal y como son, no harían otra cosa sino aterrarse de su semejanza con él y aborrecerse a sí mismos en polvo y ceniza. Sin embargo, la justicia de Dios, al permitir que seamos tentados, es vindicada por lo siguiente: en que nosotros vivimos en desorden, y en que Él ha prometido que no dejará que seamos tentados más allá de lo que pudiéramos soportar. Y no solo eso, sino que al que venciere le dará una corona de vida. De hecho, parece que los propios ángeles alguna vez fueron puestos a prueba para ver si serían fieles o no. El primer Adán fue tentado aún estando en el paraíso, y Jesucristo, el segundo Adán, aunque era el Hijo, con todo y eso, fue llevado como nuestro representante por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Además, no hay ningún solo santo en el paraíso. Entre la hermosa hermandad de los profetas, la gloriosa compañía de los apóstoles, el noble ejército de los mártires y los espíritus de los justos hechos perfectos, el cual, estando en la tierra, no hubiera sido asaltado por los fieros dardos del maligno, el diablo. Entonces, de la que ha sido la suerte común de todos los hijos de Dios y de los ángeles, sí, incluso del mismísimo Hijo de Dios, no pensemos que estaremos exentos. Sí, es correcto si somos hechos perfectos a través de las tentaciones como ellos lo fueron, y por lo tanto, como no podemos evitar ser tentados, a menos que pudiéramos deshacer nuestra naturaleza humana, en vez de estarnos lamentando de nuestra condición, deberíamos estarnos preguntando, ¿en qué momento de nuestra vida Satanás nos asaltará más violentamente? ¿Y cuáles son esas artimañas de las que el maligno echa mano comúnmente a fin de tomar ventaja sobre nosotros? Pues bien, sobre la primera pregunta, ¿en qué momento?, yo contesto que debemos esperar ser tentados por él en uno u otro grado toda nuestra vida. Dado que esta vida es una guerra constante, nunca debemos esperar tener descanso de nuestro enemigo espiritual, el diablo.
o decir que nuestra batalla con Él ha terminado, sino hasta que, al igual que nuestro amado Maestro, inclinemos la cabeza y entreguemos el espíritu. Pero, al momento de nuestra conversión o entrada en la vida espiritual, es el tiempo más crítico en el cual mayormente nos acosa con más violencia, porque sabe bien que si puede evitar que tengamos un buen inicio, nos podrá llevar cautivos a su voluntad. Un hombre sabio dijo una vez: si has decidido servir al Señor, debes preparar tu alma para la tentación. Para contestar la otra pregunta sobre ¿cuáles son esas artimañas?, debo pasar al segundo punto y señalar esas maquinaciones de las que Satanás generalmente hace uso cuando recién nos convertimos a fin de ganar ventaja sobre nosotros. Pero permítanme hacerles una observación. Todo lo que sea entregado en el siguiente discurso está destinado solo para aquellos que en verdad han entrado en la vida divina. Es para los verdaderos convertidos y no para los cristianos carnales, quienes tienen apariencia de piedad, pero nunca han sentido su poder en sus corazones. Habiendo dicho esto, el primer ardid que utiliza Satanás que mencionaré es llevarnos a la desesperación. Cuando Dios el Padre despierta a un pecador por medio de los terrores de la ley, y su Santo Espíritu le convence de pecado, a fin de llevarlo a Cristo y mostrarle su necesidad de un Redentor, entonces Satanás generalmente ataca y empeora esas convicciones hasta tal grado que hace al pecador dudar que Jesús, el mediador, pueda interceder por él para que pueda hallar misericordia. De esa misma manera, en todas las tentaciones, al bendito Señor Jesús lo dirigió principalmente a que se preguntara si él era el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Sin duda, con muchos pensamientos desalentadores como esos, el maligno llenó el corazón del apóstol Pablo cuando por 3 días no comió pan ni bebió agua. Por eso él habla con conocimiento de causa cuando dice en las palabras de nuestro texto: no ignoramos sus ardides, con los que ciertamente se empeñaría a llevar al incestuoso de nuestro texto a la desesperación. Pero ustedes no permitan que Él los guíe a la desesperación de no poder encontrar misericordia, pues no es la grande cantidad de pecados, sino la falta de arrepentimiento e incredulidad lo que evidenciará nuestra ruina. No, aunque la cantidad de nuestros pecados fuera mayor que el número de cabellos de nuestra cabeza, o fueran del color rojo más profundo, con todo y eso, los méritos de la muerte de Jesús son infinitamente mayores, y la fe en su sangre los hará más blancos que la nieve. Por eso, siempre contesta a sus invitaciones a la desesperación, como tu bendito Señor lo hizo, con un escrito está. Dile que tú sabes que tu Redentor vive, que siempre intercede por ti ante el Padre y que de Él ha recibido el doble por todos tus crímenes, y que el hecho de que hayas pecado mucho no es razón para desesperarse, sino para amar más, porque mucho te ha sido perdonado. Un segundo ardid que Satanás generalmente utiliza para ganar alguna ventaja sobre los recientemente convertidos es tentarlos a la presunción o a pensar más alto de sí que lo que deben pensar. Cuando una persona ha probado por un poco de tiempo la buena palabra de vida y ha sentido los poderes del mundo por venir, normalmente, y como debe ser, experimenta una enorme emoción por los cambios repentinos que encuentra en sí mismo. Pero entonces, Satanás no tardará en inflamarle con una presunción de sus propios logros, haciéndole pensar que es una persona particularmente importante, y lo tentará a mirar por encima del hombro a sus hermanos, como si él fuera más santo que ellos. Estemos, pues, atentos y tengamos cuidado de esta artimaña de nuestro adversario espiritual, porque si no, dado que antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad, Dios estará obligado ante tales circunstancias a enviarnos alguna situación humillante, o nos permitirá caer, como lo hizo con Pedro, en algún pecado grave para que aprendamos a no ser ególatras. Para ayudar a prevenir el orgullo espiritual, recordemos que nosotros no escogimos a Cristo, sino que fuimos escogidos por Él,
que no tenemos nada que no nos haya sido dado, que solo la gracia soberana de Dios ha hecho la diferencia entre nosotros y los demás, y que si Dios nos dejara por tan solo un momento a merced de los engaños de nuestro corazón, nos volveríamos débiles y malvados como los demás hombres. Debemos tener en cuenta que el enorgullecerse de la gracia es el camino más corto para perderla, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y además, si fuéramos dotados de las perfecciones de los serafines y nos sintiéramos orgullosos de esas perfecciones, eso solo nos perfeccionaría como demonios. Pero por sobre todas las cosas, debemos orar fervientemente al Dios Todopoderoso que podamos aprender de Cristo a ser humildes de corazón, que su gracia, debido a las sutilezas de Satanás, no se convierta en nuestro propio veneno, sino que cada uno de nosotros piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Una tercera artimaña que voy a mencionar, que Satanás generalmente utiliza para tomar ventaja sobre nosotros, es tentarnos a la intranquilidad y a dudar de Dios cuando nuestras oraciones parecen quedar en sequía y esterilidad. Este término no es comprendido por el hombre natural. Sin embargo, todo aquel de entre ustedes que ha pasado a través de los dolores del nuevo nacimiento sabe muy bien lo que quiero decir cuando hablo de sequía y esterilidad en la oración, y no dudo que muchos de ustedes están en este momento experimentando esa misma sequía y esterilidad. Debido a que cuando las personas han sido recientemente despertadas a la vida divina, la gracia es muy nueva y la vieja naturaleza parece ser aún tan fuerte. Entonces, muy a menudo, a Dios le place concederles algunas extraordinarias iluminaciones de su Espíritu Santo. Pero frecuentemente, cuando son más maduros en Cristo, parece dejarlos solos, y no solo eso, sino que permite que sean abrumados por un horrible temor y falta de vida, momento en el cual Satanás no tardará en afligirlos y tentarlos a la impaciencia para el gran dolor de sus almas. Pero no temas, por cuanto todo esto no es más que lo que tu bendito Redentor, ese impecable Cordero de Dios, ha soportado antes que tú. Atestigua su amarga agonía en el jardín, cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte, cuando era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, cuando todo sentido de divinidad le fue retirado y a Satanás, con toda probabilidad, le fue permitido desplegar toda la artillería de sus terrores delante de él. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. Considera que es necesario que vengan tales pruebas internas para destetarnos del amor inmoderado a la devoción externa y para enseñarnos a seguir a Cristo, no solamente por sus piezas de pan, sino por un principio de amor y obediencia. Por lo tanto, con paciencia, domina tu alma y no seas aterrado por las insinuaciones de Satanás. Persevera en la búsqueda de Jesús, incluso con medios externos. Y aunque debido a la esterilidad, tu alma llore todo el día, ten en cuenta que el esposo está contigo, aunque detrás de la cortina como estaba con María en el sepulcro, aunque ella no lo sabía. Aunque se haya retirado por un poco de tiempo, para que su próxima visita sea más gozosa. Aunque parezca que te frunce el ceño y te da la espalda como lo hizo con la mujer cananea, con todo y esto, si tú, como ella y el ciego Bartimeo, clamas fervientemente, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, Él se te presentará otra vez, ya sea en el templo, por el partimiento del pan o en alguna otra manera. Pero entre todas las maquinaciones que Satanás utiliza para tomar ventaja sobre nosotros, no hay ninguna en la cual sea más exitoso o por la cual aflija peor a los hijos de Dios que la cuarta artimaña que voy a mencionar, al inquietarle con pensamientos blasfemos, profanos e incrédulos, y a veces a tal grado que son tan tormentosos como cualquier instrumento de tortura. Algunos tienden a atribuir todos esos pensamientos perversos a la simple maldad del corazón del hombre. Pero aquellos que saben algo de la vida espiritual pueden informarte con mayor certeza que para ellos generalmente proceden del diablo, a quien sin lugar a dudas se le concedió desde arriba, así ahora como antes,
el poder de sacudir nuestros cuerpos carnales como lo hizo con Job, para que discreta y exitosamente agite y atormente el alma. Ustedes que han sentido sus fieros dardos pueden dar testimonio de la veracidad de esto, y por sus propias y terribles experiencias pueden testificar qué tan a menudo les ha extendido la invitación diciendo: «Maldice a Dios y muérete», y ha flechado sus pensamientos con miles de insinuaciones blasfemas, incluso en sus oraciones más solemnes y secretas, ocasiones que al mirarlas hacia atrás hacen sus corazones temblar. Apelo a sus propias conciencias. ¿Acaso algunos de ustedes, cuando han levantado manos santas en oración, no han sido acosados con una multitud de las más horribles sugerencias, de tal manera que han sido a menudo tentados a levantarse de sus rodillas y se les ha hecho creer que sus oraciones eran abominaciones para el Señor? Sí, cuando han estado con el resto de sus hermanos alrededor de la mesa del Señor y han tomado los sagrados símbolos de la bendita sangre y el bendito cuerpo de Cristo en sus manos, y en vez de recordar la muerte de su Salvador, no han estado más ocupados en alejar los pensamientos malignos como Abraham alejaba las aves que venían a devorar su sacrificio, y por lo tanto se han sentido aterrados, no sea que hayan comido y bebido su propio juicio. Pero no se maravillen como si algo extraordinario les hubiera ocurrido, por cuanto este ha sido un mal común entre todos los hijos de Dios. Leemos que aún en los tiempos de Jacob, que un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor a una adoración pública, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor, seguramente para perturbar sus oraciones. Y no pienses que Dios está enojado contigo por esas distracciones, aunque sean pensamientos muy blasfemos. No, Él sabe que no eres tú, sino Satanás obrando en ti. Y por lo tanto, a pesar de que pueda estar furioso con el diablo, y ciertamente lo castigará. Por eso, y con todo y eso, a ti te tendrá misericordia y te recompensará. Y aunque es difícil convencer a las personas en tales circunstancias de esto, yo no dudo que eres más aceptable para Dios cuando desempeñas tus deberes santos en medio de tales distracciones involuntarias, que cuando estás envuelto por la devoción como si estuvieras en el tercer cielo. Porque cuando estás sufriendo y estás al mismo tiempo haciendo la voluntad de Dios, haces como los sirvientes de Nehemías en la construcción del muro. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra traían la espada. No te alejes del servicio de adoración, de la mesa del Señor o de la oración por causa de tales insinuaciones abominables, porque entonces permitirás que Satanás obtenga su tan deseada ventaja sobre ti. Hasta ahora solo hemos observado ese tipo de artimañas que Satanás utiliza por sí mismo. Pero hay una quinta que mencionaré, que no es la menos importante, y es tentarnos por medio de nuestros amigos y parientes carnales. Esta es una de las más comunes, y también una de las más ingeniosas maquinaciones de las que hace uso para alejar a los recientes convertidos de Dios. Cuando Él no puede prevalecer sobre ellos por sí mismo, tratará de hacer lo que pueda por medio de la influencia y mediación de otros. Por eso tentó a Eva, para que ella pudiera tentar a Adán. Por eso movió a la esposa de Job para hacerle la invitación: «Maldice a Dios y muérete». Y por eso utilizó la lengua de Pedro, para persuadir a nuestro bendito Señor con un «Señor, ten compasión de ti», y que de esa manera declinara a esos sufrimientos solo a través de los cuales podríamos ser preservados de sufrir la venganza del fuego eterno. Y por eso, en estos últimos días, a menudo mueve a nuestros amigos más íntimos y que influyen más en nosotros, y a nuestros más amados familiares, para disuadirnos de caminar por este camino estrecho, el cual es el único que lleva a la vida eterna. Pero nuestro bendito Señor nos ha provisto de una respuesta suficiente a tales insinuaciones. «Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Por tanto, los que de entre ustedes estén decididos a servir al Señor, preparen sus almas para muchas tentaciones como estas, por cuanto es necesario que vengan tales tropiezos para probar nuestra sinceridad,
para enseñarnos a no confiar en el hombre y para ver si abandonaremos todo para seguir a Cristo. De hecho, muchos modernizadores del cristianismo querrán persuadirnos de que las enseñanzas del Evangelio estaban destinadas solo para los primeros 200 años y que ahora no hay necesidad de aborrecer al padre y a la madre o de ser perseguidos por causa de Cristo y su Evangelio. Pero tales personas yerran por no conocer las Escrituras y el poder de la santidad en los corazones, porque todo aquel que recibe en verdad el amor de Dios encontrará que Cristo no ha venido a traer paz, sino espada, tanto ahora como siempre. El suegro será contra la nuera en estos últimos días como lo fue en los tiempos primitivos. Y si vamos a vivir piadosamente en Cristo Jesús, debemos ahora como entonces sufrir persecuciones de nuestros amigos y familiares carnales. Pero el diablo tiene una sexta artimaña que es tan peligrosa como cualquiera de las anteriores, y es no tentándonos en lo absoluto, o más bien retirándose por un tiempo, con el fin de volver contra nosotros en la hora menos pensada. Dicen las Escrituras que cuando Satanás tentó a Jesús, se apartó de él por un tiempo. Además, nuestro bendito Señor nos ha ordenado velar y orar para no entrar en tentación. Todo eso implica que Satanás, pensemos o no en ello, siempre está buscando maneras para devorarnos. Por lo tanto, si queremos comportarnos como buenos soldados de Jesucristo, debemos estar siempre en guardia y nunca pretender deponer nuestras armas espirituales de oración y vigilancia hasta que nuestra lucha haya terminado con la muerte, porque si lo hacemos, nuestro Amalek espiritual prevalecerá rápidamente contra nosotros. Y si acaso nos ha dejado, es solo por una temporada. Sin embargo, en poco tiempo, y como león rugiente con doble dosis de furia, saltará contra nosotros otra vez. Sí, tan cobarde es el diablo, que rara vez nos dejará al primer ataque. Como seguía a nuestro bendito Señor con una tentación tras otra, de la misma manera tratará a sus siervos. Y la razón por la cual a veces no renueva sus ataques es porque Dios sabe que todavía somos débiles e incapaces de soportar algunas pruebas, y a veces porque nuestro gran adversario piensa acosarnos en algún momento más conveniente. Oh cristianos, vigilemos cuidadosamente sobre nuestros corazones, y cuando sea que percibas a tu alma cayendo en una somnolencia espiritual, dile: ¿por qué duermes, alma mía? Dile como Cristo a sus discípulos: levántate, vela y ora, o de otro modo, los filisteos vendrán sobre ti y te llevarán a donde no quieres ir. ¿Acaso es esta vida un tiempo para acostarse y dormir? Levántate y clama a tu Dios. Tu enemigo espiritual no está muerto, sino que acecha en algún lugar secreto, en busca de alguna oportunidad conveniente para engañarte. Si has dejado de luchar contra él, has dejado de ser amigo de Dios, pues dejaste de andar por el camino estrecho que lleva a la vida. Así he tratado de enseñarles algunas de esas artimañas de las que Satanás generalmente echa mano a fin de tomar ventaja sobre nosotros. Sin duda, hay muchas otras de las cuales hace uso, pero sin embargo de esas, a causa de mi juventud y falta de experiencia, no puedo instruirles. Los que se han enlistado desde hace mucho tiempo en el servicio al Maestro y han peleado bajo su estandarte contra nuestro enemigo espiritual, son capaces de mostrarles más de sus artimañas, y habiendo sido tentados en todas las cosas, pueden en todas las cosas aconsejar y socorrer a sus hermanos que están siendo tentados. Mientras tanto, permítanme exhortar a mis jóvenes compañeros de armas, quienes, como yo, acaban de entrar en el campo de batalla, y por cuyo bien esto fue escrito, a no desanimarse por el feroz fuego con el que deben ser probados si es que quieren ser encontrados como fieles siervos de Jesucristo. Pueden ver, mis amados hermanos, por lo que nos ha sido revelado, que nuestro camino a través del desierto de este mundo hacia el Canaán celestial está plagado de espinos, y hay hijos de Anak con los cuales lidiar antes de poseer la tierra prometida.
Pero no permitan que ellos, como falsos espías, los desanimen de ir a pelear las batallas del Señor, sino exclamen al grito de guerra junto a Caleb y Josué: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Jesucristo, el gran capitán de nuestra salvación, en nuestro lugar y como nuestro representante, ha frustrado al gran enemigo de la humanidad. Y no tenemos nada más que hacer sino luchar valientemente bajo su bandera e ir de conquista en conquista. Nuestra gloria no consiste en estar exentos de, sino en soportar las tentaciones. Bienaventurado el varón, dijo el apóstol, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y otra vez, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Además, en aquella oración perfecta, nuestro bendito Señor nos ha enseñado a pedir no tanto que seamos librados de toda tentación como de todo mal. Mientras estamos de este lado de la eternidad, es preciso que vengan las tentaciones, y sin duda, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ¿por qué deberíamos temer si el que es por nosotros es por mucho más potente que todos los que están contra nosotros? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha sido exaltado a la diestra de Dios y allí está sentado para interceder por nosotros para que nuestra fe no falte. Y si Cristo está orando por nosotros, ¿a quién debemos temer? Y si Él nos ha prometido hacernos más que vencedores, ¿a quién debemos temer? No, aunque hordas de demonios se alineen contra nosotros, no temeremos. Aunque se levante la más terrible persecución contra nosotros, con todo y eso, pondremos nuestra confianza en Dios. Sí, Satanás y el resto de sus espíritus apóstatas son terriblemente poderosos comparados con nosotros, pero si se ponen a competir con el Todopoderoso, son tan débiles como los más viles gusanos. Dios los tiene a todos en prisiones de oscuridad, reservados para el día del gran juicio final, y solo podrán llegar hasta donde Él se los permita y nada más. Hasta ahí llegarán sus perniciosas y orgullosas maquinaciones. Leemos en el Evangelio que a pesar de que una legión de ellos poseía a un solo hombre, sin embargo, no lo podían destruir, ni podían entrar en un miserable hato de cerdos sin que les fuera permitido desde arriba. Es verdad, a menudo nos encontramos frustrados cuando somos atacados por ellos, pero esforcémonos y seamos muy valientes, porque a pesar de que nos hieran los talones, al final aplastaremos sus cabezas. Un poco más, y el que ha de venir vendrá, y luego veremos a todos nuestros enemigos espirituales puestos debajo de nuestros pies. Tal vez vengan contra nosotros como una multitud de Goliats. Sin embargo, si podemos ir hacia adelante como ese joven David, en el nombre y con la fuerza de Jehová de los ejércitos, podremos decir: «Oh Satanás, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu victoria?». Por lo tanto, una vez más, y para concluir, seamos fuertes y muy valientes, y pongámonos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Renunciemos a nosotros mismos y al mundo, y entonces Satanás no encontrará nada en nosotros para hacer funcionar sus tentaciones. Estemos prevenidos ante sus maliciosas maquinaciones y estemos dispuestos a sufrir nosotros mismos, y menos sufrimiento se nos necesitará ser enviado desde arriba. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y tomad el yelmo de la salvación, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero sobre todo, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que al tal feliz lugar quiera Dios, en su infinita misericordia, llevarnos a todos a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien con el Padre y el Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios eterno,
sea el honor y la gloria, ahora y por siempre. Amén.